Llegando al fin de año, vale la pena hacer un balance grande de varios aspectos de la administración. Y el día de hoy vamos a empezar con los mejores y peores funcionarios del presidente López Obrador. Según ustedes, porque hay muchas encuestas que después sabemos que son cuchareadas, que salen aquí y allá. Pero la verdad es que sabemos que las encuestas ya no tienen ningún tipo de credibilidad. Entonces hace unos días yo les pregunté a través de mis redes sociales a ustedes y de manera abierta, sin ser encuestas, porque también quería yo leer sus comentarios, quiénes eran los mejores y los peores funcionarios de López Obrador. Entonces aquí están los resultados. Además de que, bueno, ahorita acabo de hacer una encuesta, porque hay un empate realmente entre el mejor funcionario y de los peores. Mucha gente usted no quería opinar, pero algunos que sí opinaron. Y la verdad es que empecé también a hacer un balance de los peores funcionarios de la administración. Que no son muchos, pero bueno, tampoco todos son muy buenos. Entonces, vamos a ver quiénes son los mejores funcionarios del gobierno de López Obrador, según ustedes en este primer año, según los seguidores del Chapucero. Y bueno, por poquito, pero el mejor funcionario según ustedes es este personaje, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Parece que tiene un cargo muy menor, o sea, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero en este cargo, vaya que ha sido muy relevante. Y yo sé por qué votaron ustedes por Santiago Nieto, porque a través de su dependencia es donde se han entrado y han empezado las pesquisas de los más altos funcionarios corruptos de anteriores gobiernos. Y hay muchos casos. ¿Por qué entrar el tema del huachicoleo? Ha entrado el tema hasta del fútbol profesional, ha entrado el tema de los narcos, pero de lo más relevante son los casos políticos. Y por ejemplo, debo recordar, entre algunos casos, que son varios, es Rosario Robles, ¿no? Es importante. Rosario Robles está en la cárcel por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y por el congelamiento de cuentas. Otro caso es Lozoya, que no está en la cárcel, está huyendo, pero también por denuncias, precisamente de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Emilio Lozoya, el director de Pemex. Recordando que Santiago Nieto fue corrido de la FEPADE por un problema que tenía con Lozoya, ¿no? Pues desde ese momento ya quería y está investigando Santiago Nieto Lozoya. Otro, por ejemplo, que es importante, es Medina Mora, ¿se acuerdan? Un ministro de la Corte, algo inédito, que le congelaran cuentas a un ministro de la Corte, sucedió con Santiago Nieto. Y esto provocó su renuncia precipitada. Y claro, lo más reciente ha sido el tema de García Luna, en donde, bueno, después de que se fue arrestado en Estados Unidos García Luna, aquí empezaron también bloqueo de cuentas y han llevado realmente el bloqueo de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera a cosas bastante extremas. O sea, incluso que el presidente Fox, expresidente Calderón, estén súper nerviosos. Y entonces, finalmente, a través de Santiago Nieto es que se ha aplicado el combate a la corrupción. Esa es la realidad. A pesar de que hay una fiscalía donde está Alejandro Gertz Manero e investiga algunas cosas, a pesar de que hay una fiscalía anticorrupción, que incluso no me acuerdo ni cómo se llama su titular, ha sido Santiago Nieto con esta unidad de inteligencia financiera el verdadero fiscal anticorrupción de México. El verdadero fiscal de hierro. Al que es, y bueno, así la gente lo ve, incorruptible. Y también no tiene miedo de tocar intereses sumamente poderosos. Y no solo políticos, sino también, por ejemplo, ha congelado cuentas de El Marro, ha congelado cuentas de Ovidio, del cártel de Sinaloa, o sea, estamos hablando ya de narco. Han congelado cuentas también de muy altos empresarios como Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, con mucha lana. En fin, ha habido una serie del fútbol profesional, también ha congelado cuentas. Entonces, la verdad es que es alguien que sí se mira, hasta cuando menos el primer año, como alguien que no le tiene miedo a tocar muy altos intereses. Y donde se ha venido ejerciendo el combate a la corrupción, ¿no? En este modus operandi, que cuando van por un político de muy alto nivel, el primer paso es precisamente congelar las cuentas bancarias. Y después se desata orden de aprehensión, persecución y, bueno, eventualmente que huyen del país y los amparos, ya la defensa. Pero todo inicia con este personaje. El segundo, mejor funcionario, empatadito, pero un poquito abajo, es Marcelo Ebrard. Ustedes también votaron por él. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ex jefe de gobierno,
A mí en lo personal, la verdad es que siempre me ha caído bien Marcelo Ebrard, a pesar de que es medio fifí, pero es súper efectivo, súper efectivo. Y este año, gracias a él, se ha logrado construir una alianza muy importante y creo que inédita, cuando menos en los últimos 100 años, entre México y Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, el imperio con Trump, pero hay una alianza. Y todo arrancó con una amenaza, ¿se acuerdan? La amenaza de Trump inopinada de imponer aranceles y a todas las mercancías mexicanas si no se frenaba de inmediato el tema migratorio. Y entonces esta amenaza que se iba a cumplir en una semana, fueron 7 días nada más, generó que Marcelo Ebrard fuera a Washington inmediatamente, se entrevistara con Mike Pompeo, se entrevistara con Jared Kushner, se entrevistara hasta con el propio Trump, empezara a negociar y finalmente negocia, porque era la amenaza, ya se iba a imponer, él negocia algo más, dijo, ya saben que no tienes que poner amenazas, yo lo voy a frenar con mi propia Guardia Nacional y empieza, ¿no? Finalmente a maniobrar, entrega resultados y Estados Unidos desactiva la amenaza y México nos salvamos. Nos salvamos de algo muy duro. Esto iba a arrancar una guerra comercial entre México y Estados Unidos. Similar a la de China, nada más que a diferencia de China, México no es una superpotencia económica. Y si venimos a pegar un poco o mucho con el tema de la cuestión de la compra de granos, también los Estados Unidos se van a pegar muy duro con estos aranceles. Esa es la realidad. Y va y la desactiva, pero lo importante es que al desactivarlo lo que genera es que empieza a generar una buena relación con Estados Unidos. Pero no solo fue el único reto. El otro reto fue reciente, cuando también después de lo LeBaron empieza a haber una serie de negociaciones o impulsos de Estados Unidos, porque finalmente son impulsos de invadir el territorio, convencen a Trump y entonces estuvo a punto de elevar a los cárteles mexicanos como organizaciones extremistas, lo que iba a generar que eventualmente hubieran ataques de drones en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, finalmente generando, ¿no?, que llegáramos a un momento muy, muy delicado, que imagínense que sucediera esto. Entonces fue también otra vez Ebrard, negoció con William Barr, vino a México y aquí ya López Obrador selló la alianza, se desactiva esto y finalmente se cambia la estrategia. Ese también fue otro momento sumamente tenso entre las relaciones de Estados Unidos. Y el más reciente, claro, el TEMEC. El TEMEC de unas negociaciones que al final se complicaron de una gran manera porque los demócratas y el sindicato de que dirige un líder charro de Estados Unidos que se llama Richard Trumka impulsaban que hubieran inspectores laborales con amplio poder en México para que incluso cerrar empresas mexicanas. Y esto generó que ahora sí se pusieran duros los mexicanos, en particular Ebrard y claro, Seade, se levantaran de las mesas, estuvieron a punto de romper el acuerdo del TEMEC y llevó a que, bueno, se echaran para atrás un poco los demócratas y se pudieron aprobar. Pero también el tema del TEMEC fue una super victoria de Ebrard. Y en todas estas, por así decir, fricciones, en todas estas amenazas, pero bien resueltas, Estados Unidos y Trump se han convencido de que el presidente Obrador es un aliado de ellos, de que Ebrard también, y a pesar de que somos aliados, pero no títeres, de todos modos se ha construido una relación que parecía muy sólida entre México y Estados Unidos. Después de tantas tensiones, al final han acabado los dos países sumamente bien, que eso es lo otro. Por cierto, una mención honorífica a alguien que no se mencionó mucho, pero de todos modos sí vi que se mencionaban, y es curioso que sea Irma Eréndira Sandoval. Mención honorífica porque a pesar de que se metió, sí, creo que en una muy polémica fuerte con Bartlett, yo creo que de manera muy injusta la comparan con Virgilio Andrade. Entonces la mayoría de ustedes o los que opinaban de una tercera opción, la ponían a ella, a Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Porque creo que a pesar de que ella no está fungiendo el mismo papel de Santiago Nieto de ser como que una fiscal anticorrupción, pero sí han visto que ha actuado, por ejemplo, en el tema de Emilio Lozoda, ¿se acuerdan? Lozoda, titular de PEP, uno de los hombres más poderosos de la petrolera, funcionario del gobierno mexicano, de Octavio Romero, y va y lo corren. Y así ha sido. Entonces también ella es una mención honorífica. Ahora, ¿quiénes han sido los peorcitos? Los peorcitos, creo que el peorcito, mencionado por ustedes, es Ricardo Monreal.
el líder de Morena en el Senado, que vaya que desde que el año antepasado, cuando se está peleando por la candidatura a la Ciudad de México por Morena, Ricardo Monreal amenazó con irse al PAN y al PRD, al PAN, PRD y el PRI, o sea, ser candidatos de ellos, y esto no se lo han perdonado la gente de Morena. A pesar de que Obrador, claro que lo perdonó, lo buscó para que no se fuera, ahí está como líder del Senado. La mayoría de los simpatizantes de Morena y de López Obrador no le han perdonado esto. No le pudieron perdonar a punto de ser una de las grandes traiciones, ¿no? Y yo entiendo un poco a Monreal como político, pero la verdad es que ha cambiado también la política desde que Monreal era priista. Y después, como líder del Senado, ha cometido varios errores. Por ejemplo, me acuerdo que el primero fue el de Velasco, la famosa licencia, ¿se acuerdan? Y bueno, una serie de otras cosas más. Así que, digo, no es que sea malo como líder de Morena, en el Senado ha transitado varias iniciativas importantes, pero también al mismo tiempo ha tenido cosas que la gente considera como traiciones. Entonces, Monreal, de los peorcitos. Aquí sí hay como que no hay un primero, segundo, tercer lugar, sino la mayoría de la gente que opina los peorcitos los pongo aquí. Pero bueno, se han repetido. Otro nombre, Bartlett. Oh, cómo no. Bartlett es un personaje que genera muchas polarizaciones al interior también de los simpatizantes de López Obrador. Porque si bien no se niega que Bartlett está enfrentando poderosos intereses de empresas extranjeras, españoles en particular en la CFE, de Borolas, de Fox, y que bueno, su misma personalidad férrea, necia, finalmente ha permitido que no sea doblado por esos intereses. Ese es cierto. Yo he hecho videos de eso, pero al mismo tiempo también es cierto lo que es un dinosaurio, es del PRI, es la caída del sistema, y bueno, le encontraron varias casas y ahora nos quiere vender el cuento de que su pareja, que no es su esposa y concubina, es una super mega empresaria que puede tener 24 propiedades y tener muchísimo dinero. Son esas cosas ambivalentes, ¿no? Que finalmente generan, sí, Bartlett, pero no Bartlett. Entonces, y coinciden también la mayoría de los mexicanos. Estaba viendo, por ejemplo, un tuit de Lorenzo Meyer, ojo, de que Bartlett es más un activo, es un pasivo para el presidente Obrador. Es un pasivo que ya empieza a cobrar los intereses. Entonces, ¿Obrador tiene capital político suficiente para defenderlo? Sí, la verdad es que sí, ¿no? O sea, su legitimidad es suficiente para defenderlo. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? O sea, el capital político tampoco es infinito. Se gasta. Entonces, ¿en serio Bartlett es el único nacionalista que puede defender a México de estos poderosos intereses españoles? Yo no lo creo. Otro personaje que también creo que más que mala ha sido una gran decepción es Olga Sánchez Cordero, ¿no? Hace una decepción porque como secretaria de Gobernación está un poco en el mismo modelo de Bartlett, o sea, es alguien que viene de la herencia de regímenes anteriores. Como ministra de la Corte también hizo una fortuna gigantesca, tiene 4 notarías, toda su parentela está ahí, o sea, ella representa lo que también se quiere cambiar en la cuestión del Poder Judicial. Ella tiene toda la parentela en la Corte, fungió como una especie de abogada de los ministros de la Corte, que fueron los principales enemigos, o de los principales enemigos en este gobierno, y ella los defendía. Eso le cayó muy mal a la gente, ¿no? Y bueno, se ha logrado cambiar, pero no gracias a ella. O sea, no vemos en Olga Sánchez Cordero un ánimo de reforma, sino al contrario, un ánimo de que las cosas se permanezcan igual en la Corte, en el Poder Judicial. Y como secretaria de Gobernación también, las que le han quitado todo los secretarios de Gobernación. Ya la Secretaría de Gobernación, creo que lo más importante es la cuestión de derechos humanos, y ni siquiera lo maneja ella, lo maneja Alejandro Encinas, ¿no? Todo lo demás, la política interior, los temas de seguridad, los temas de inteligencia, todo eso lo manejan otras dependencias. Y ella, pues no sé, la verdad es que ni siquiera con sus iniciativas muy progresistas, como legalización de la marihuana, como la ley de amnistía, no han transitado muy bien, o se han perdido. Esa es la realidad, ¿no? Es una personaje que, pues ni fu ni fa. Más que enojada, la gente está decepcionada, muy decepcionada de ella. Y otras, sin lugar a dudas, que sí están muy enojadas, de las peorcitas, claro, Lili Telles, ¿no? La fifí infiltrada en la bancada de Morena, ¿no? La que es ultraconservadora, que dice que los venezolanos son comunistas, que votó en contra que Evo Morales estuviera en México, o sea, que representa todos los ideales en contra, está en Morena.
Ella debería estar ni siquiera en el PAN, debería estar en el partido de Felipe Calderón, de México Libre. Ese es su lugar. Ella es una persona muy ultraconservadora y no lo quiero decir como algo malo, no lo quiero decir como algo intrínsecamente malo, sino por ejemplo ella está en contra del aborto, en contra de los matrimonios gay, está en contra de la legalización de las drogas, está en contra que Evo Morales acá, está en contra de Venezuela, o sea, es de esas personas. Y Morena es un partido progresista que de eso que están en contra están a favor de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente ella no merece estar en Morena. No, o sea, creo que está muy incómoda incluso también ahí. O sea, no va a tener un futuro político porque la mayoría de la gente le repudia. Y la vez que si se va al PAN, la gente va a decir, qué bueno, vete al PAN. Entonces, la mayoría de la gente que esté ahí en Morena le genera mucho, ¿no? Le genera cortocircuito. O sea, porque no, la gente de Morena, la gente de Obrador, la gente que apoya a la izquierda mexicana, no la va nunca a apoyar a ella. Punto. Porque representa todo lo opuesto. Y ya la verdad es que no somos borregos. Nadie ya es borrego aquí. Y aunque diga Obrador, apóyenla, la gente no lo va a hacer. O sea, la verdad es que Lili Telles también ha agarrado mucho, pero mucho enojo en ese sentido. Y no es funcionaria, pero bueno, la catalogan como las peorcitas. Por cierto, yo hice unas encuestas para que vean cómo va. Lo hice en Facebook. Cómo va la encuesta en el Face de quién es el mejor funcionario, porque las que están muy peleados. Si Marcelo Ebrard o Santiago Nieto. Vamos a esperar que carguen. Y van, vean, 49.9% contra 50.1%. ¡Wow! Y bueno, aquí también es una encuesta en YouTube. Vamos a ver cómo está la encuesta de YouTube. En esta encuesta, aquí sí Santiago Nieto va a 72% contra Marcelo Ebrard 28%. Así que bueno, la gente del Facebook está muy peleado Santiago Nieto y Marcelo Ebrard como mejor funcionario. Y la del YouTube ya se ha cantado sin lugar a dudas por Santiago Nieto. Ahora, he visto que lo han destapado Santiago Nieto como candidato a la presidencia. La verdad es que no me lo destapen, porque cuando sucede esto y le empiezan a decir presidente, si realmente la apoyan, le empieza a caer piña de todos sus celosos funcionarios, porque son muy celosos también los demás. Entonces no lo hagan, si realmente les cae bien como sea eventual candidato presidencial. Porque bueno, se está convirtiendo, la verdad es que sí. Pero no hay que alimentar al monstruo de la grilla. Faltan todavía 5 años, bueno, 4 años hasta que llegue la candidatura. Y las cosas, después la grilla es muy dura. Al interior del gabinete todavía más. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos el próximo video.